bienvenidos a nuestro primer programa del 2025. Hoy sí, vamos a arrancar con tema que yo sé, como siempre aprendemos muchísimo y hoy tenemos a una chica que nos está acompañando que es primera vez, así que le vamos a dar la bienvenida para que nos acompañe y nos ayude a dar mucha información acerca del tema de el duelo, cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a sanarlo, cómo impacta en nuestra vida. Así que, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a Andrea Corzo. Bienvenida, Andrea. Gracias, Nancy. Qué gusto tenerte por acá. A ti. Andrea es psicóloga clínica también, así que es colega. Así que vamos a ver, Andrea, contame un poquito para empezar, para que la gente sepa un poquito a grandes rasgos, porque creo que el tema del duelo lo hemos hablado, hoy lo hemos escuchado en distintos entornos. Sí, justo. La verdad, el duelo es un tema que siempre uno o escucha en la clínica o es un tema que sale mucho en conversaciones sociales. Todos creo yo que en algún momento vamos a atravesar un proceso de duelo y el duelo como tal, o sea, su definición es una respuesta psicológica, social, emocional, incluso hasta física que surge ante una pérdida. Entonces es una respuesta que esto tal vez es muy importante notarlo, es una respuesta normal que nos ayuda a adaptar y procesar algo que se perdió y no necesariamente solo tiene que ser una persona, una relación, puede ser por ejemplo un sueño, una meta, incluso podemos atravesar un proceso de duelo ante una situación que es positiva, digamos. Por ejemplo, un duelo porque me ascendieron en el trabajo o porque voy a tener un bebé o porque me voy a casar, como que yo tengo que hacer un proceso de adaptarme a una nueva realidad, aunque sea positiva, pero requiere un proceso también. Qué bonito esto porque lo primero que uno piensa cuando hablamos de duelo es como, ya, la típica, ¿verdad? O sea, es la pérdida y por supuesto creo que poco a poco se ha ido expandiendo un poquito más el tema y la información de que no solo es por esta pérdida por causa del fallecimiento de alguien, ¿verdad? Porque al principio todo el mundo pensaba que era solamente por esto, pero sino que ya también es pérdida de una relación, terminaste una relación amorosa, una relación de trabajo o algún cambio de país, todas estas cosas, pero también justo lo que tú estás diciendo es que también, o sea, son etapas de adaptación a cosas nuevas, ¿verdad? Como cosas que me pueden poner sumamente feliz, como me voy a casar, voy a tener un hijo, me ascendieron, o sea, el puesto por el que tanto estuve trabajando, ya, por fin, alcancé esta meta. Por supuesto que voy a tener que pasar por un proceso de adaptación. Exacto. Y que ahí tal vez es importante también, otro ejemplo de lo que puede ser algo distinto a lo convencionalmente pensado en el duelo es, por ejemplo, el duelo por la salud. Cuando uno recibe algún diagnóstico, eso no significa que porque, por ejemplo, a mí me detectaron diabetes, yo ya nunca voy a poder ser saludable, ¿no? O sea, es un duelo como la salud se concebía antes de ese diagnóstico, pero se puede ser muy saludable aún con diabetes, aún con hipertensión, aún con cualquier enfermedad crónica, digamos. Entonces, sí nos hemos expandido mucho a incluir mucho tipo de pérdidas más allá de lo que se cree como es una relación sentimental. Y yo creo que ha sido muy, muy bueno que se tenga y que se vaya ampliando mucho esta información, porque nos damos también el lugar de poder aceptarlo y vivirlo como se debe, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema de cómo lo vivimos, ¿verdad? Mucha gente tiende a compararse. Sí. Es que cómo va a ser posible que esta persona ya está como que sin nada, o porque esta persona lo está viviendo diferente que yo, porque yo siento que estoy sufriendo más. ¿Cómo lo puede experimentar una persona? Qué bueno que preguntas eso, porque el duelo realmente es un proceso absolutamente individual, ¿verdad? Y eso es algo clave, porque cada quien lo vamos a vivir de una manera tan única, dependiendo, por ejemplo, de qué se perdió, ¿verdad? Porque si entendemos el duelo como una respuesta natural, sana, necesaria, humana, adaptativa, funcional ante la pérdida, depende de qué se perdió, va a impactar. Depende la naturaleza de la pérdida, por ejemplo, si fue traumática, si fue repentina, si fue el fallecimiento de algún familiar o ser querido que lleva mucho tiempo lidiando con algo y que ya como que uno va anticipando ese proceso de duelo. Depende de la naturaleza entonces de la pérdida, eso también impacta las herramientas psicológicas que tenga cada quien, la red de apoyo, ¿verdad? Que eso es una de las factores de buen pronóstico en estos duelos,
que nos van a proteger porque como seres somos sociales, somos gregarios, la función de la comunidad nos ayuda muchísimo a atravesar estos momentos tan difíciles. Entonces, lo importante aquí, que tal vez un mito que se escucha mucho es que el duelo tiene que durar X cantidad. Sí. El tiempo, ¿verdad? Y eso no solo presiona muchísimo más, porque eso no se puede catalogar, ¿verdad? No se puede catalogar, es un proceso tan individual y va a durar lo que tenga que durar. Ahí es importante ver, por ejemplo, la intensidad de los síntomas, la cronicidad y ver si no se complicó, porque también está esto del duelo no complicado. No todos los duelos son complicados y se vuelven una depresión, por ejemplo. Aunque duelan. Ajá, que yo creo que esto es, ahí tocaste un tema súper importante, porque no es como, ay no, capaz después voy a entrar en una depresión, ¿verdad? No pensemos también así, no entremos en ponernos la carrera, tomémonos el tiempo que sea necesario. Ojo, si yo estoy empezando a sentir que algo está cambiando, que algo se está volviendo más difícil, se está volviendo más pesado, o gente a tu alrededor lo está notando, ¿verdad? Pues ya, ok, prestarle un poco de atención, pero tampoco se trata de, bueno, 3 meses, chula, y ya, no. Y eso es uno de los mayores, tal vez, situaciones que alargan el proceso del duelo, porque como es un proceso doloroso, ¿verdad? El duelo se llama duelo porque duele, o sea, implica dolor. Entonces, si yo me autoimpongo una presión de tiempo, yo voy a estar alargando, y ahí es donde entran todos estos mecanismos de evitación, porque duele y yo quiero como evitarlo. Entonces por ahí, por ejemplo, hay consumo, hay evitación a través de la comida, y sea comiendo de más o dejando de comer, aislándome. Entonces sí es importante como notar esta parte de la funcionalidad para detectar si un duelo se está complicando o no. Sí. ¿Qué tan funcional estoy siendo socialmente, en mi trabajo, en mi familia, ¿verdad? Para poder como ir viendo si necesito buscar ayuda, o si estoy permitiéndome sentir esto que necesita sentirse. Sí, o sea, en efecto siempre es importantísimo dejarte sentir, ¿verdad? A ver, es una duda que muchas personas llegan a consulta y siempre lo preguntan. No me vas a dejar mentir. Y es que siempre te preguntan, ¿cuáles son las etapas? ¿Por qué tengo que pasar para decir, ok, estoy viviendo un duelo? Porque no solo es estoy triste y me está doliendo. Hay etapas, claro, pero las desconocen. Sí. Pues para esto hay una psiquiatra suizoamericana que es como la referente de este trabajo de duelo. Ella se llama la doctora Kubler-Ross, y ella es la que como tipifica un poco estas etapas de duelo. Ella hace su trabajo mucho con pacientes terminales. Ella estaba trabajando mucho con pacientes terminales y empieza a notar, sobre todo en esa época de los 50, 60, en donde había mucho mito de hablar de las emociones, de la muerte incluso, ¿verdad? Era algo tan tabú. Ella empieza como a abrir este espacio y es a través de estas entrevistas y su observación que empieza como a tipificar un poco estas etapas, que es importante mencionar que las etapas no hay que vivirlas todas y no son un proceso lineal, porque regresamos a lo que hablábamos, que cada quien va a vivir su proceso de duelo muy individualmente, dependiendo de muchos factores. Entonces, la primera etapa por la que, por ejemplo, uno usualmente pasa es la negación. Cuando surge la pérdida, esto me ayuda como a aplacar el golpe de lo que perdí. Entonces, de pronto vemos, por ejemplo, algún familiar que perdió a otro familiar y no toca la habitación, o una relación sentimental que se rompió y no borramos las fotos, ¿verdad? Como toda esta parte como de negar la realidad, que es un mecanismo de defensa que surge para aplacar ese golpe tan fuerte. Luego ella tipifica la ira, ¿verdad? Que cuando ya empiezo como a dejar de negar esta realidad de lo que perdí, empiezo a frustrarme mucho y a enojarme con la situación. Y puedo frustrarme conmigo misma, puedo frustrarme con la persona con la que perdí, puedo frustrarme con el empleo que perdí, puedo frustrarme con el sueño que perdí, puedo frustrarme con las personas alrededor, ¿verdad? A veces esa ira se desplaza hacia personas o situaciones menos amenazantes. Y
Y luego después viene la etapa de la negociación, ¿verdad? Ya lo negué, ya me enojé, pero me sigue doliendo tanto que intento como ver la manera de negociar esa pérdida. Y a veces aquí entra la función de la culpa, porque la culpa es algo que uno experimenta mucho a veces en los duelos, porque el mecanismo detrás de la culpa a veces es, si es mi culpa, significa que yo puedo hacer algo diferente, sí, y por ende puedo cambiar y tal vez no perder lo que perdí, ¿verdad? Es algo como muy interno, inconsciente que uno siente, pero obviamente a veces hay cosas que no se puede negociar y claro, pues toca pasar a la siguiente parte, que es la depresión, esta etapa que se llama depresión, pero a lo que se refiere es como esa tristeza de ya lo dejé de negar, ya me enojé, ya negocié, ajá, como que y sigo sin recuperar eso que me está afectando tanto perder. Y ahí es donde, como te decía, entramos con muchas conductas evitativas. Y es importante buscar maneras sanas de sentarnos un rato con esa tristeza. Y luego ya viene la última etapa, que es la aceptación. Era la aceptación que nos ayuda, que ya viene como esa respuesta para integrar eso que yo perdí. Ok. A ver, si bien uno no es como que tenga que pasar exactamente por todo, ¿verdad? Porque, o sea, tal vez hay algo que lo puedo pasar un poquito más rápido. Por ejemplo, tal vez la parte de la negociación, o tal vez, o sea, toda esta parte como que tal vez no me detengo tanto. Claro. Y puede pasar un poco más como light o desapercibido. Pero ¿qué pasa si me salto yo a propósito? Una de estas fases que sé que tengo que pasar y sé que lo estoy sintiendo y solo no. Sí, es una buena pregunta, porque si yo sé que estoy sintiendo algo y no lo estoy atendiendo, ahí entonces es donde se van alargando las emociones y el proceso que tiene que sentirse. Es como que si tú tienes, no sé, alguna herida y no la atendés porque qué dolor, o una, por ejemplo, una caries, y vas al dentista. Y eso para ti es muy difícil porque te tienen que hacer un procedimiento muy doloroso, que todos seguro nos podemos identificar con eso. O lo evito y eso se complica y ahí es donde el duelo se va alargando en tiempo. O enfrento ese dolor y digo, bueno, me van a hacer un procedimiento doloroso. Lo que pasa es que no hay anestesia emocional. En el dentista al menos hay anestesia, pero en esto no. Entonces, aunque no tenemos que vivir todas las etapas, que eso es algo importante, hay veces que no pasamos por una de ellas, pero si yo estoy sintiendo algo y no le doy el espacio, ahí es donde se complica y surgen, por ejemplo, otros síntomas, pudiéramos decir, por ejemplo, más de corte psicosomático, empiezan enfermedades tal vez sin razón orgánica tanto, una constante irritabilidad, porque estoy sintiendo algo, no sé ni qué es, no le estoy dando el espacio, pero busca en dónde, porque las emociones tienen eso. Si yo no les elijo dónde sacarlas, van a elegir por mí. Son tan inteligentes. Sí. Y demandan su espacio. Entonces, de pronto estas personas muy, muy, muy irritables o muy irritadas o, por ejemplo, esto que a veces hemos escuchado incluso culturalmente, como es que se amargó desde que pasó tal cosa. Sí. Quizás sí fue tan doloroso sentir todo eso que había que sentir que lo interiorizó. Que, por ejemplo, hay muchos autores que consideran la depresión un enojo autodirigido. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, ya ven, no hay que saltarse. Porque realmente, yo creo que uno no va, y yo siempre lo digo, uno no va por la vida diciendo, me voy a ir a sentir mal. No. ¿Verdad? O sea, no vas ahí, pero son cosas que lastimosamente toca pasar. Y a la larga, o sea, como tú dices, de una u otra manera salen. O sea, sea porque tú lo tomas la decisión o porque ellas mismas están buscando cómo. O sea, sí o sí, le tienes que prestar atención. Tarde o temprano. Entonces, no nos saltemos y nos estamos dando cuenta que hay algo ahí que no le estamos prestando atención, no nos saltemos y es mejor pues prestarle atención, ¿verdad? Ahora, estamos hablando del tema de la persona que está viviendo el duelo, respetar estas etapas, ¿verdad? Respetar que si hay algo que me está molestando, pues no saltármela, ¿verdad? No tenemos que ir midiendo ahí casi que con cronómetro cuánto tiempo tiene que durar, ¿verdad? Tampoco compararnos con las demás personas.
pero las personas que están fuera, o sea, estas terceras personas, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Porque a mí me ha llegado un montón de gente que me dicen, a mí no me gusta, voy a tomar el ejemplo típico de un fallecimiento. A mí no me gusta ir a los funerales porque no tengo ni idea de qué decirle a la persona. Sí. No sé qué cara poner, no sé qué hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Como familiar y como red de apoyo de alguien, por ejemplo, si alguien está pasando por un duelo, a veces, es cierto, a veces uno no sabe cómo estar, y tal vez algo que ayuda mucho a entender es que uno no puede salvar a la persona, uno no puede vivir el proceso por la persona, uno no puede quitarle el dolor y tampoco sería sano, porque si entendemos esta respuesta como necesaria para procesar una pérdida, si yo vengo y le digo, aunque pudiera quitarle el dolor y proceso a otra persona, no sería lo sano, porque le estaría quitando la oportunidad de desarrollar herramientas que en la vida le van a seguir sirviendo. Entonces eso, como esa mentalidad puede ayudar mucho como para lidiar con esa frustración interna que como red de apoyo uno a veces ve a alguien sufriendo tanto y dice, no sé cómo ayudar. Y la mejor manera de ayudar es acompañando, que es lo único y más importante que uno puede hacer. Esta idea como de sostener el espacio, de sentarse y reconocer que está pasando por algo difícil, porque tal vez algo que sí puede complicar el duelo de otra persona es minimizar sus emociones. Y aquí entramos en el tema del positivismo tóxico, en donde no es que sea malintencionado, porque la mayoría de las veces las personas no lo hacen con una mala intención, lo hacen porque nos incomoda, por razones muy evolutivas. Nuestras neuronas de espejo se activan cuando vemos el dolor en otra persona, nos incomoda. Entonces queremos como ayudarlos a sacar de ahí porque nosotros también estamos incómodos. Sin embargo, comentarios como, no hombre, ya va a pasar, todo pasa por algo, ya está en un mejor lugar, que pueden ser ciertos, pero en un principio pueden minimizar muchísimo el dolor de alguien. Entonces, algo que es una recomendación tal vez muy puntual para los seres queridos alrededor de alguien que está pasando por un duelo es no minimizar ese dolor. De hecho, tal vez hacer lo contrario, decir, ala, sí, estás pasando por algo muy difícil, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Que es una pregunta tan poderosa de poder preguntarle y no asumir a la otra persona qué es lo que quiere. Así yo le pregunto, ¿quieres un consejo o querés que te escuche? Y si solo es muchas veces nos sorprendemos que no es un consejo, no es un comentario alentador lo que quieren escuchar, sino que a veces es esto de acompañarme a vivir mi dolor y sentarme un ratito con él, porque me toca. Entonces, esa es una de las mejores formas y la más importante que podemos estar para los demás. Sí, y yo creo que ahí dijiste algo sumamente importante de que las frases que dijiste son las típicas que uno dice. O sea, hasta cortas con el novio, es como, no, mira, o sea, realmente todo pasa por algo. O sea, ahí, hasta ahí lo usamos. Y uno realmente, a pesar de que son las típicas frases que uno utiliza, estás minimizando la emoción de la otra persona. Y naturalmente muchas personas que no tienen una gestión emocional tan sana o tan buena, van a, o sea, de gratis y ya lo van a hacer, voy a minimizar yo igual mis cosas. Entonces, si ya soy una persona que yo de por sí minimizo lo que estoy sintiendo porque es negativo, que no, ya sabemos que no hay emociones negativas, sino que solo está siendo incómodo, ¿verdad? Y viene la otra persona y me lo minimiza, es como, no, sí, que siga ahí chiquitito, ¿verdad? Entonces, en efecto, creo que tanto la persona que está afuera como la persona que está viviendo, no minimicemos esas emociones. ¿Qué pasa cuando uno minimiza? Creo que va muy por la línea de se vuelve como esta parte del enojo, busca por dónde salir, es como una olla de presión. Exacto. Eventualmente va a explotar. Es impresionante cómo últimamente toda la ciencia nos ha ayudado a ver el impacto de no expresarnos incluso en enfermedades como hablábamos psicosomáticas o de salud, ¿verdad? Hay tanta correlación entre esto. Entonces, cuando no sacamos estas emociones porque son incómodas, porque no hay el espacio, porque no tengo las herramientas, es que entonces
hablábamos de toda esta parte psicosomática o irritabilidad constante, o entonces yo me siento como con un vacío que no sé identificar, no sé qué siento, pero algo está ahí que no me impide, que no me deja y me impide como vivir al máximo mi día a día, ¿verdad? O tal vez no al máximo, pero al menos de una manera funcional. Ajá. Sí, es que realmente el dolor, que es precisamente lo que estamos hablando, el duelo, Sí. cansa. Sí. Te cansa hasta físicamente, te cansa emocionalmente, o sea, es algo cansado. Y ahora imagínate que de por sí es cansado y ahora tú estás luchando en contra de esto. O sea, la resistencia emocional también es cansada. Claro, sí. O sea, vas a resultar agotada. Agotada. Y, sí, y ahí es donde entra también el insomnio, Ajá. el agotamiento y la fatiga constante, que también pueden ser síntomas de esta inexpresión emocional que es tan importante, ¿verdad? Sí. A ver, dales una lista así breve de qué cosas a nivel somático o incluso a nivel de pensamiento, ¿verdad? Porque a veces uno a nivel de pensamiento también puedes empezar a notar ciertas cosas que tú puedes decir, ok, estoy pasando o por la etapa de duelo o, mano, te estás resistiendo. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo podrían? No es para que se sienten a hacer su checklist, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? ¿Qué les dirías? Como para ver si están pasando por un proceso de duelo. Ajá, o decir así como, tal vez estás evitando algo ahí. Por ejemplo, muchos dolores de cabeza, que constantes, sin razón, obviamente aquí ya descartando cualquier problema médico, mucho problema gastrointestinal también. Se conoce la relación íntima entre el intestino y el cerebro, Sí. y a veces también todo esto del colon irritable que se intensifica cuando hay emociones que no están procesadas, dolores físicos, fatiga mental también. Lo que les mencionaba, la irritabilidad, que todo, porque tiene sentido y la menciono tanto porque es como que todo te irrita porque tu vaso está lleno todo el tiempo, entonces todo es la gota que rebalsa el vaso. Ajá. Irritabilidad con todas las personas, fatiga constante, como nubleza mental también, ¿verdad? Cuando estoy tan cansada evitando, que como tú bien decías, es agotador. Entonces yo no tengo energía para pensar claramente, insomnio también, ¿verdad? Porque aunque esté muy cansada, me cuesta apagar todo esto, porque lo estoy pensando y pensando. Entonces, el dolor realmente todos tenemos nuestros mecanismos de evitación. Y como tú decías, estamos diseñados para evitar el dolor, ¿verdad? Si tú acercas tu manita a una vela o algo, inmediata y automáticamente la vas a quitar porque estamos diseñados para evitar el dolor. Pero el dolor necesita sentirse y es esa parte importante. Y entonces tal vez otra de los autochequeos de poder ver si estoy procesando bien esta pérdida o no es ver qué conductas evitativas tengo. Si, por ejemplo, estoy consumiendo alguna sustancia además, o estoy comiendo o dejando de comer, me aislé, o por el contrario, busco cualquier cosa para distraerme y no estar en mi casa, solita con mis pensamientos. Si estoy teniendo conductas de riesgo, por ejemplo, cosas que tal vez uno puede ya como ir analizando, sí, tal vez esto me alivia temporalmente, pero a largo plazo no soluciona la situación tampoco. Claro. Yo creo que ahí es donde viene la famosa frase de siempre hay un antes y un después, ¿verdad? Cuando alguien vive una pérdida. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, es natural. Exacto. Y en la vida vamos a vivir muchas pérdidas. Es un proceso súper importante por lo que hablábamos, que me ayuda a procesar y decir, bueno, si yo no viviera por el duelo, yo no me haría esta pregunta importante, ¿y ahora cómo vivo sin esto que perdí? Solo actuaría como si nada. Entonces, claro, es algo que me ayuda y me adapta a procesar algo que en la vida me va a pasar como tal. Y que, en efecto, como tú estabas diciendo, es algo que todos vamos a pasar por muchos duelos, por muchas pérdidas. Y como ya dijimos y aclaramos que el duelo se puede dar en distintas cosas, ¿verdad? Entonces, en efecto, y también esto nos ayuda a
a poder trabajar en muchas cosas, creo yo, en la parte de cómo gestionar las emociones, cómo gestionar el dolor y el malestar, fase de adaptación, flexibilidad, autocompasión, o sea, muchas cosas nos puede ayudar a trabajar y el realmente un trabajo y una aceptación adecuada de las fases de duelo que te toquen pasar. Exacto. Sí, y que al final, como estábamos hablando, el duelo como respuesta natural y normal me ayuda a poner también el dedo en cosas que necesito trabajar, ¿verdad? Y la función del duelo también no es que el tiempo lo cura, que eso es otro mito que en algún momento lo hemos visto, ¿verdad? El tiempo todo lo cura. Sí, no, porque es lo que uno hace con el tiempo, lo que realmente hace un cambio, ¿verdad? El tiempo ayuda como a verlo desde otro lente, a pasar, procesar, a sentarse un poco con ese dolor. Pero ¿qué hago yo con ese tiempo? Porque muchas veces uno escucha como, bueno, cuando supere X cosa, entonces voy a regresar a la normalidad. No, es una nueva realidad y uno aprende a vivir con esa pérdida y con ese vacío, ¿verdad? Con esa ausencia. Hay una metáfora muy linda de todo esto que es con las cicatrices, ¿verdad? Cuando uno se lastima y deja una cicatriz, la cicatriz no te duele todo el día, no está ahí como viva, abierta, y uno tiene que tener cuidado como de que no se lastime, sino que te recuerda que está ahí, no queda la piel como si nada porque pasó algo, ¿verdad? Entonces es un poco esto lo del duelo, aprendemos a vivir con eso, no es que se supera, no es que hacemos como que si nada pasó, no es que en algún momento se me olvida esto, es aprendo a vivir con esto y las herramientas que me deja. Sí, y qué bonito eso que estás diciendo, porque se acopla muchísimo a lo que estás diciendo. O sea, no es que voy a pasar esto y voy a regresar a la normalidad, ¿verdad? A lo que yo ya hacía, como yo ya vivía. Y no, o sea, en efecto, es una nueva realidad. O sea, cada duelo te hace adaptarte a una nueva realidad. Sí. No quiere decir de que vas a entrar y todo va a ser así extremadamente diferente, pero hay cosas que cambian. Y ahí es donde nos ayuda muchísimo la parte de necesito adaptarme a esto, tengo que aprender a vivir con estos cambios, con estas fases nuevas y demás. Así que vamos a ver, ¿qué recomendaciones les podrías dar a las personas? Sí, pensando un poco en que esto es algo absolutamente necesario, ese sería el número 1, como entender de esto es mi cuerpo y mis emociones funcionando adecuadamente. O sea, si estoy viviendo un duelo y estoy triste y estoy con todas estas emociones, primero es señal de que mi cuerpo está conectado con sus emociones, que está vivo y que está funcional. Entonces, con ese mindset uno ya no intenta evitar tanto porque dice, bueno, esto es lo que tiene que estar pasando, esto es lo normal. Luego hay herramientas más prácticas porque nosotros como seres humanos necesitamos ordenarnos internamente. Y aquí entra toda la función de los rituales. Si nos ponemos a pensar, tenemos Año Nuevo, tenemos cumpleaños, tenemos grabaciones, tenemos funerales, tenemos todos estos eventos que nos ayudan a ordenarnos psíquicamente en las etapas de la vida. Entonces, a veces esto de los funerales no es suficiente o no es la manera que la persona necesita. Entonces, hacer alguna actividad que nos ayude como a cerrar eso, y puede ser hacerlo varias veces incluso, dependiendo de la etapa en la que uno está, puede servir mucho hacer como concretamente ese acto de ordenarnos internamente. Entonces, por ejemplo, puede ser escribir algo y quemarlo, o puede ser escribir algo y dejarlo ir en algún lugar, o ir a dejarlo al cementerio si la persona ya no está, o dejarlo ir en un globo. Cada quien puede buscar su manera que se sienta como esto no es algo que tiene que saber nadie, o si sí quieren incluir a personas, es muy, muy, muy individual, como cada quien lo quiera vivir. Luego está esto de buscar tu red de apoyo, porque la red de apoyo estamos viendo que no solo es un factor protector y de buen pronóstico, es un factor que nos ayuda y nos predice con mucha intensidad la salud física y mental. La calidad de relaciones interpersonales que yo tenga me va a ayudar mucho a vivir esto. Entonces, aunque la tendencia sea por momentos a aislarse, hay que ser muy intencionales en buscar esa red de apoyo, ese
ese contacto con los demás que me ayude a acompañarme, a sostener el espacio. Y si las personas a su alrededor de la persona que está pasando el duelo no saben cómo estar, tal vez es un momento como para prestarle esa herramienta de, mira, te agradezco mucho los consejos, pero ahorita solo quisiera que me escucharas o que te sentaras a ver esta película conmigo o que me acompañes a comer. Como también ser muy intencionales en lo que uno necesita, y es una oportunidad para ir afinando herramientas que nos sirven en otros contextos también, ¿verdad? Y si es necesario, pues también buscar ayuda de un profesional, un espacio de terapia para ir procesando estos momentos y este proceso de duelo. Ok, bueno, pues entonces ya lo tienen ustedes por ahí. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir toda esta sabiduría y este conocimiento que tú tienes, así que te agradecemos muchísimo a ustedes. Espero que esto sea una herramienta muy funcional y que hayan aprendido muchísimo, porque ya saben que a nosotros nos gusta que crezcamos y aprendamos juntos. Así que recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Inside Health GT, en Facebook como Inside Health-GT, y a mí me pueden seguir como psicología.merci. Adiós.